Retomamos la conversación con Alberto Franceschi. Ayer había ido derivando la cosa hasta el año 81, cuando se funda la LICI, pero habíamos dejado un montón de cosas por el camino. Ya. Sí que quizá convenga advertir a los que escuchen estas cosas que aquí estamos hablando pausadamente de cuestiones del pretérito que a muchos pueden no interesarles nada. A mí sí me interesa que yo quede bien ahí en esa historia. Que tienen un interés objetivo, pero no, lo digo porque seguramente hay cierto público que está simplemente absorbido por la inmediatez de lo que sucede, que quiere soluciones inmediatas a los problemas que le atribulan, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ahora no se van a encontrar recetas, ni se va a adular los oídos a nadie diciéndoles lo que quieren escuchar, sino que se está reconstruyendo unos momentos históricos, tanto de Venezuela como de la biografía personal de Alberto Franceschi, que están muy interrelacionados, y no solo de Venezuela, sino de todo Hispanoamérica, y que en el fondo pues, son los mimbres que permiten entender mejor cuál es la situación actual. Entonces, quizá convendría, enlazando con lo que hablamos ayer, pues retomar un poco una visión conspectiva de la evolución, de la evolución de la llamada izquierda en los años 60, 70, particularmente en el caso de Venezuela, hasta llegar, por ejemplo, al año 71, que se funda el movimiento del socialismo, y entonces a partir de ella poder empezar a navegar de nuevo. Bien, a veces uno sin pensarlo resulta ser parte de no solo de la historia, que uno no era responsable de su curso, de su rediseño ni nada por el estilo, era parte de un movimiento que me trae hasta la vejez incluso, pero que está imbricado totalmente con problemas fundamentalísimos en América Latina que derivan de la Revolución Cubana como elemento, como parte sustancial de la propia historia venezolana desde los años 60, al punto que mírame en el exilio, 50 años después de la Revolución Cubana, 60 años después de la Revolución Cubana, y este exilio es parte de la misma historia aquella en la que yo me atravesé, entré y salí sin saber que estaba siendo parte de una trama de sucesos que, bueno, me llevaron a ser parte del MIR, que venía muy recientemente de su llamada pacificación, porque era una organización, pero estrictamente castrista, fundada al calor de la Revolución Cubana como gran escisión de Acción Democrática, el partido de Betancourt, y que de la mano de Moleiro y Américo Martín, habiendo dejado la vieja generación del MIR, de los dirigentes fundadores adultos, llamamos, y ya estos haciéndose adultos en la lucha insurreccional, Moleiro y Martín reconstruyen el MIR como organización que le buscan una salida hacia la lucha democrática, más que democrática, la lucha legal en el movimiento obrero, que tenía en ese momento un pequeño ascenso de inicio de los años 70, y es allí donde yo regreso de Francia, convertido en un militante marxista, que propone sumergirse totalmente en el movimiento obrero. Y entro al MIR después de haber constituido una tendencia estudiantil y obrera en Carabobo que me permite valorizarme como la cabeza de una tendencia interna en el MIR tolerada como una fracción pública, la del MIR proletario. Y esos son varios años, 6, 7 años, como digamos, cabeza del movimiento sindical del MIR,
no que existiera previamente, me tocó fundarlo. Y Américo Martín también jugó un papel importante como figura pública. Al fin y al cabo, el MIR era una organización de fuerte vocación hacia las luchas populares y obreras en particular, y estudiantiles, y yo me encontré inmerso en eso, viajé miles de kilómetros internamente durante años, levantando esas tendencias sindicales clasistas que me permitieron entonces ser parte no solo del proceso de dirección y de corrección histórica del MIR, que abandona el foquismo guerrillero para convertirse en una organización, digamos, con vocación de influencia de masa, que lo logra ya hacia 1979-80, cuando, bueno, rivaliza con el MAS como corriente en la conducción de la izquierda. Al nombrar la palabra MAS, tengo que devolverme porque el MAS efectivamente es la otra gran corriente que viene de la fractura del estalinismo venezolano, del Partido Comunista Venezolano, que habiendo abandonado la guerrilla, igual que el MIR, que abandona la guerrilla y se van a la línea, digamos, de participación electoral y de convivencia con el régimen fundado por Betancur, Caldera y Jóbito, 10, 12 años antes. Ahora, esa entrada en las instituciones parlamentarias, etcétera, de Venezuela y de su régimen político llamado democrático representativo, permite que se suceda una escisión importante en el MIR, no porque el MIR se había extinguido como organización guerrillera, y la reconstrucción, te decía en la anterior grabación, que había sido obra de algunas decenas que consiguió Moleiro en la reconstrucción del partido. Y yo entré en ese momento constituyendo una fracción que vigorizó el factor estudiantil y obrero allí en mi provincia, Carabobo, y más tarde en todo el país como dirigente sindical nacional o dirigente de la política sindical del partido. Mientras tanto, el MAS, estamos hablando a partir del año 71 que se funda el MAS era entonces una ruptura completa y total de esa generación intermedia del Partido Comunista que representaba Pekov, incluso con algunos antiguos como Pompeyo Márquez, que abandonan a los hermanos Machado y a los hermanos García Ponce y Jesús Farías en la adscripción a toda la política del Kremlin, a partir sobre todo de los Checoslovaquia del 68. Incluso el libro de Teodoro Pekov, Checoslovaquia, el socialismo como problema, es el punto de partida de esa ruptura teórica de la izquierda venezolana con la tutela moscovita, digamos, y en cierta manera con la tutela también de Castro, ¿bien?, que siguió emparrandado con las líneas guerrilleristas todavía que representaban la fracción Douglas Bravo del Partido Comunista, que siguió empeñado en la guerrilla, y con reductos como Bandera Roja y otras organizaciones de excisiones del MIR que siguieron en la guerrilla también, ya estrictamente foquistas, o sea, de mantenerse como focos ahí de predestinados en las montañas. Bueno, ahora bien, ese MAS fue una ruptura importante, la ruptura de Pekov, porque trae a Venezuela unas tesis políticas que eran hasta ese momento desconocidas, porque lo que es desde los años 30 en que se funda el Partido Comunista, pasando por, digamos, su colaboración con el medinismo como gobierno no de coalición, pero de connivencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética en medio de la guerra, que permitieron la política aquella de complacencia del Partido Comunista con el medinismo, pasando por su historia de resistencia, incluso heroica, frente a la dictadura perejimenista, lo encontramos como protagonista de la Junta Patriótica y de todo lo que implicaba la lucha democrática radicalizada del 58-59. Pero aquí entonces que ese partido es empujado por su juventud y el MIR a la lucha guerrillera. Los viejos no estaban de acuerdo con esa línea guerrillera. Moscú se retira prontamente el año 62-63 de estas lides y quedan como colgados los militantes comunistas de la obediencia a La Habana o de la obediencia a Moscú. Y terminan... Moscú se retira cuando la crisis de los misiles. Claro, porque hay ese hecho mayor, exacto, que la Guerra Fría, bueno, es más fría que guerra en ese momento, y admiten entonces que tienen que hacer un retroceso. Eso en Venezuela se llamó incluso la línea de paz democrática, ¿bien?
y van a las elecciones del 63 intentando, pertenecer allí, no lo logran, esperan un poco más tarde, fundan una organización ad hoc electoral, la Unión para Avanzar, el año 64, 65, siempre insistiendo en que había que abandonar la guerra de guerrilla, y ya el 68 nos los encontramos participando, con un frente político alrededor de otra nueva escisión de Acción Democrática por la izquierda, que es la escisión del maestro Prieto, que genera una gran expectativa porque en realidad era la corriente mayoritaria de Acción Democrática, pero está vetada por izquierdistas, y entonces lo llevan, lo empujan a la decisión. Y es cuando pierde Acción Democrática el poder con los socialcristianos. O sea, Betancur prefiere que pierdan el poder antes de admitir una candidatura de un izquierdoso, como se dice en Venezuela, en la candidatura del maestro Prieto. Pero volviendo a poner en orden los sucesos, el MIR abandona desde su línea de masa, la abandona y va a la guerrilla, y de la guerrilla sale destruido. Y lo vamos a encontrar en los frentes guerrilleros guevaristas, foquistas de los años 70, con militantes cubanos, del ejército cubano, incluso en las montañas del Bachiller, y vamos a encontrar ese MIR destruido completamente el 72, que es cuando yo entro, y muchos otros jóvenes que entraban para aquella nueva etapa del MIR. Y mientras tanto el Partido Comunista se había escindido, había provocado entonces las decisiones por la izquierda que siguen en la guerrilla. El partido recupera, su vocación electoral o de línea de paz democrática, pero de todas maneras sufre las consecuencias de la escisión producida por Checoslovaquia en el movimiento comunista mundial. Es donde aparece el eurocomunismo. Acá en Europa, aquellos filósofos, Althusser, Garodí, etcétera, Carrillo aquí en España, y en Venezuela, pues el fenómeno de Pekov y el MAS, que se funda formalmente el 71. Y va a marcar el MAS cómplice del castrismo, pero no siguiendo la línea de Castro. Y eso hasta su muerte. Pekov hace 6, 8 meses. Pekov defendió durante años que Chávez era un demócrata, por ejemplo. Fue a Chile allá a hacerle propaganda una vez, arrastró siempre a la izquierda, a la MUD, Mesa de Unidad Democrática, son todos estos partidos socialdemócratas, todos, que más o menos Pekov orientaba, ya con su vocación de socialdemócrata plenamente ejercida, y era pues el ideólogo del conjunto de esas líneas de socialdemócratas y socialistas de la Internacional de Zapatero y de Sánchez y de Felipe González, pues allá en Venezuela. Y el MAS entonces cumple ese papel de, factor de articulación del fundamentalismo democrático viniendo de la izquierda, que es un pilar fundamental hasta llevar a Venezuela a la agonía de ese sistema por la vía del chavismo, que ellos colaboran en el ascenso de Chávez. El MIR se extinguió en el camino, se fusionó con el MAS el año 83. El año 80 ya yo había abandonado el MIR, ya yo había abandonado el MIR, y me mezclé rápidamente con todo el proceso más bien de la militancia internacional en la CICI, en la LIT, en la LIC. Acuérdate que había estado 9 años ligado a la corriente lambertista, y que regreso a Venezuela, entro al MIR, y cuando se funda la LITSI, Liga Internacional de Trabajadores, Cuarta Internacional en Bogotá, ya yo estoy fuera del lambertismo y me encuentro con los amigos de Moreno. Pero antes de que eso suceda, tú eres diputado. Sí. Tú eres diputado por el MIR. Así es. En Carabobo, que tenemos una gran fuerza nosotros, hacemos elegir uno de los 4 diputados del MIR a las elecciones. Explica cómo fue ese proceso. Mira, en Venezuela la ley electoral era bastante, mucho más democrática que la de España, por cierto. Había lo que se llama el cociente electoral. ¿Cuánto cuesta un diputado? 50.000 votos, vamos a suponer. 50.000 votos, entonces
tú puedes elegir hasta 4 diputados, así no saques 50.000 en circunscripciones específicas, en circuitos específicos. Si tú tienes 50.000 reunidos a nivel nacional, tú tienes un diputado. Si tienes 4, puedes llegar hasta 4 diputados con 200.000 votos repartidos por allí en todo el país. Eso fue lo que ocurrió con el MIR, reúne 200 y pico mil de votos, puede entonces elegir 4 diputados. Uno de esos 4 diputados es el de Carabobo. Hay una truculencia que yo la toleré, que me hacen los amigos de la vieja guardia del MIR, que siendo yo la persona de mayor nivel de conocimiento público, digamos, de apreciado en público, por ser dirigente del MIR y secretario general del MIR en Valencia, era yo el candidato natural a la cabeza de lista. Y entonces me entero de que me han bajado. La truculencia también se da en la izquierda. Me bajaron a suplente, y entonces, pero para serte sincero, como eso para mí no tenía ninguna relevancia, salvo que podía obtener la inmunidad parlamentaria, el carnet y la placa para el automóvil para poder pasar en todas las alcabalas. Y si me daban eso como suplente incorporado por alguna semana, ya yo estaba feliz. Entonces yo no hice problema con eso. Sí me di cuenta que me habían hecho una trastada, pero era muy mal visto que uno peleara por los intereses de mi diputación. Entonces preferí tragar entero y sencillamente asumir que, bueno, al fin y al cabo, no era porque los que me sustituyeron a mí fueran egregios militantes revolucionarios, porque el que en realidad le dieron la titularidad era un sinvergüenza del partido que había pasado toda la clandestinidad muy cómodamente instalado, y lo consigue cuando el chavismo como director de la banca oficial de Venezuela, ¿entiendes? Esa sí no se la perdono. Pero tú llegaste a estar en el Capitolio sí, unos claro, meses. No, yo fui incorporado, me dieron mi carnet, y usufructaba mi inmunidad, que era otra de esas cosas raras, ¿no? Que el diputado suplente podía ser igual que un titular. Eras diputado durante 5 años. 5 años. Y aunque antes de terminar ese periodo te fuiste a Argentina. Me fui, porque era la ambivalencia. Como no era titular, que debía ir todos los días a esa bendita Cámara, ya que yo solo era, digamos, suplente, y me incorporaban sí y solo sí estaba en la vida regular del partido. Ahí ocurrió algo, que como el MIR estalla el año 80, entonces el diputado Martín, el diputado Rómulo Enrique, resuelven más bien hacer causa común en un bloquecito que había del diputado Rangel, que después será conocido, digamos, como figura siniestra del diseño del chavismo. Bueno, ellos dos andaban en ese bloque con Rangel, un bloque independiente, y Moleiro quedó solo como el representante de la tradición ortodoxa del MIR. Y porque a él le correspondieron las siglas del MIR en el estallido, a lo cual yo ayudé, siendo de la dirección y para efectos legales, yo le ayudé a Moleiro a mantener el nombre del MIR en el seno de su fracción. Porque a nosotros tampoco nos interesaba. Yo me fui entonces con la tendencia morenista a unificar el troquismo en Venezuela con el nombre del PST. ¿Puede tener algún interés seguir la evolución de aquellos 4 diputados del MIR? Ninguna. Ninguna, porque fue una lenta evolución hacia la derecha socialdemócrata. Allí yo metería la mano. No digo la tuya, digo los otros. Sí, iba a eso, yo metería la mano por la honorabilidad de Moisés Moleiro, que se mantuvo hasta el final como un tipo fiel a sus ideas. Pero acabas de decir que uno de los otros acabó en el chavismo con un alto puesto. Sí, y el otro, que es Américo Martín, terminó siendo, digamos, una persona un poco, llamémoslo, iluso del sistema democrático también, pero no puede decirse que era un agente del chavismo, y mucho menos. El otro sí. Era el mismo sinvergüenza que me saca a mí de la lista principal, es el que después lo conseguimos. Esa me la pagaba algún día y me la está pagando en esta grabación. Yo nunca había hablado de esto, por cierto. Bueno, pero eso demuestra... Es parte de la historia, ojo. No, pero que esa es la realidad interna de lo que sucede en los partidos, y en todos los partidos. Así es. Donde ya son cuestiones casi etológicas, el que es más cara dura, el que es más descarado, el que es más aprovechado, más oportunista.
Pues... Y como yo no era nada de eso, no voy a hacerme autopropaganda, pero de verdad no me importaba que, está bien, quédate con tu cosa, yo sencillamente no voy a reclamarle al partido que no me ha dado mi lugar no me importó. Y sobre todo, además no había dinero, ¿eh? En el caso mío, éramos rentados del partido. En el caso de una vez que se fractura el MIR y cada quien agarra lo suyo, sí, les convino cobrar completa su dieta. Porque vosotros la dieta que teníais como diputados la entregabais al partido y él os devolvía y os pagaba. Erais funcionarios del partido. Funcionarios rasca de $100. Sí. Bueno, pero es interesante yo no me acordaba de eso. Fíjate, bueno, pero esa experiencia parlamentaria te sirvió para conocer también las miserias internas del personal. Por lo menos eso lo aprendí. Y allí estuve yo presente en varios debates. ¿Interviniste? Intervine, sí, hay memoria escrita del Congreso de esas intervenciones, pero en realidad fueron muy pocos meses que yo estuve allí. De resto yo andaba en mi lío sindical y en las huelgas, etcétera, ¿no? Como activo participante de las luchas sociales. En realidad, ese título de diputado del MIR me sirvió, diputado del Congreso, me siguió sirviendo hasta para, digamos, viajar con cierta seguridad en el país, viajar al exterior, incluso tener mi pasaporte diplomático. Y el año 82, corría el año 82, yo fui a Bogotá, a la fundación de la LITSI, siendo diputado. Lo habíamos dejado en la grabación anterior diciendo que tú habías convencido a Ricardo Napurí a acercarle a la corriente de Moreno. Y entonces que los dos pues organizasteis en Bogotá la LITSI, ¿no? Nosotros agregándonos a la poderosa fracción bolchevique que llamaba de Moreno. Pues entonces explica este proceso con tranquilidad. Mire, Moreno te decía anteriormente que había fundado durante décadas una corriente muy dinámica en el marxismo trotskismo latinoamericano y tenía ese partido argentino de una gran fortaleza, ¿entiendes? Y una gran tradición de enraizamiento en el movimiento obrero. Mientras tanto, él había fundado en toda América fracciones, la llamada fracción bolchevique de la Cuarta. La Cuarta Internacional que dirigía Mandel en ese momento tenía una fracción, la fracción bolchevique de Moreno, que reunió en todos estos países de América Latina una fracción propia. Con la peculiaridad que en Argentina Mandel orientaba o inspiró una corriente muy procastrista, muy proguevarista, partidaria de incluso la guerrilla. Y Moreno estaba en contra, por militante obrero de la tradición de formación bolchevique, que estaba en contra del guerrillerismo que propone Mandel. Y aquí que en Argentina el trotskismo era muy fuerte, y fue fracturado por esta corriente guerrillerista que se llevó 9/10 partes del partido en la corriente esta que monta el ERP, el ERP de Argentina, que era entonces una organización guerrillera que fue liquidada en la lucha clandestina y en la lucha guerrillera por la junta militar. Estoy hablando de la época de Onganía, quizás el año 60. Santucho. Bueno, entonces ahí estaban los montoneros también con su propia guerrilla. Montoneros y el ERP eran las dos direcciones guerrilleristas. El montonero fue la más importante, pero el ERP desmanteló toda una generación. Hay muchos muertos que le debe la corriente de Mandel y Krivin al movimiento trotskista en América, ¿no? Bueno, Moreno estuvo en contra de eso y defendieron la línea obrera en muchos países, fundaron núcleos en Bolivia, en Perú, en Colombia organizaron fundaron un partido, PST colombiano, que llegó incluso a tener una especie de, no de desviación, sino de acomodamiento a las circunstancias de la revolución sandinista, que como era por la vía de una guerra de guerrilla, pero de alto calibre, de fuerzas regulares, Moreno se le ocurrió
no como ocurrencia, sino que vio la necesidad de meterse en ese proceso contra la dictadura de Somoza. Y se armó desde Colombia una brigada de trotskistas y de activistas revolucionarios de Colombia que van a Nicaragua a participar en la guerra. Y la brigada Simón Bolívar logró cierto apoyo allí de logístico, creo que de Costa Rica, y participaron en la toma de Bluefield, el pueblo un puerto de población negra que está en el Caribe, ¿no? Esa brigada Simón Bolívar organizó en Bluefield los sindicatos y la cosa empezaba. Y cuando se va a Managua a dar la batalla de convertir la revolución sandinista en revolución obrera, encontraron fue la cárcel y unos manotazos feos que le metieron a varios militantes y la expulsión de la brigada de Nicaragua, porque esto es nuestro, aquí no se meten ustedes, señores troquistas, le habrán dicho, nosotros somos sandinistas y castristas, guevaristas, aquí no se aceptan troquistas. Y los echaron. Bien. Pero esta fracción bolchevique entonces de Moreno a lo largo y ancho de toda América Latina había también logrado implantarse en Brasil. Y lo de Brasil es interesante porque cuando yo entro en esa corriente yo no sabía que teníamos una potencialidad enorme, no solo en Argentina sino en Brasil también. Había una tendencia estudiantil, alicerse de los liceos. Alicerse es como eso, como que tumban las puertas de castillo en portugués, alicerse, esa palanca grande con la que tumbas puertas, ¿no? Es un nombre muy bonito. Entonces, alicerse en la juventud llegó a ser una corriente impresionante en la juventud liceísta. Estoy hablándote del año, entonces, 80, perdón, ya va, time, como dice, estoy en Argentina, el año 82. Sí, en Brasil se produce ya el derrumbe de la dictadura, empieza a derrumbarse la dictadura militar o a agrietarse, y uno de esos agrietamientos es la lucha de las juventudes, estudiantiles, y las luchas del movimiento obrero, de Lula, del PT. Y esta fracción nuestra en Argentina, hablo nuestra, de la LITSI, nos lleva incluso a colaborar abiertamente en la constitución de la izquierda del PT y de ese movimiento estudiantil. Lo tuve muchas veces en Sao Paulo en esa época. La LITSI la constituisteis en Bogotá, en Bogotá, sí. Que era donde vivía Moreno. Donde vivía Moreno en el exilio, así es. ¿En serio? Aunque él tenía allí, me habías dicho, algún negocios para poder funcionar. Sí, había distintas oportunidades editoriales, cosas, etcétera, que hacía para ayudar a la organización. De Panini, ¿no? Creo que una vez distribuyeron Panini, las tarjeticas esas del fútbol. Era muy ingenioso Moreno para los negocios. Los cromos de... Así. Sí. Bueno, pero mira, me salté algo, ¿no? Que sí. Es que efectivamente mi viaje ¿cómo se llama?, a Bogotá para la fundación de la LITSI, a pesar mío, sin yo tener conciencia de eso, me convierten un poco en personaje del asunto y paso la historia oficial del troquismo, para mi suerte o para mi desgracia, como una persona conocida, pues allí en la... ¿Eras diputado? Era diputado del MIG y era una persona notoria y le habían arrancado al lambertismo estos dos dirigentes, Naporí y Franceschi. Entonces pasamos a ser medio personaje del asunto. Moreno era muy, muy hábil en esto de hacer notar o hacer más importante lo que era quizás dos figuras. Si no éramos de segundo orden, no era tampoco que... Pero en el MIR a ti te trajo alguna complicación. Ya había liquidado el MIR, ¿te acuerdas? El MIR se termina el año 80. El MIR se termina el año 80, yo milito en una organización unificada de los trotskistas de Venezuela. No, pero cuando tú estás de diputado, tú sales diputado en el 79 por el MIR. Sí, pero sigo diputado o invito personas, no es del PIR. O sea, porque el MIR entonces desaparece. El MIR desaparece y cada diputado era libre de hacer lo que sea, y más en el caso mío que no era titular sino suplente. Pero luego, vamos a ver, pero el MIR... Ajá. Desaparece el MIR proletario o el MIR en general. Porque el MIR proletario desaparece al fusionarse con el PST, Partido Socialista Trabajador.
Pero luego el MIR... El MIR como tal, fuiste tú el que me recordaste la fecha que se disuelve en el MAS. Pero en el 83. En el 83, claro. Exacto, se sí, disuelve en el MAS. Pero todavía... En el 83, por eso. Pero tú ya en el 83 ya estás en... Ya yo estoy en otra dimensión. Bien. Y entonces, el Silvio Frondizi, ¿qué me suena, pero Silvio Frondizi es un personaje hermano del presidente Arturo Frondizi, que gobierna Argentina en el año 60, 63, es el que opta por hacer elegir Perón desde el exilio, y que es la reinstitucionalización de Argentina, que había sido interrumpida por el golpe de Rojas allí en el 56. La vuelta a los gobiernos democráticos, Perón hace elegir a Frondizi como... Era una figura de... Pero ahora, el hermano del presidente Arturo Frondizi, Silvio Frondizi, era un militante de izquierda democrática, izquierda nacional, llamaban ellos, en los años 50. Y te lo mencioné porque era muy amigo, ¿cómo se llama? Mi amigo Ricardo Napurí era un poco de su entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo, estando tú en Litzi, siendo formalmente diputado, surge que te vas a Argentina? Ya va. Pero lo de Frondizi no tiene nada que ver con esto. No, bien, es una bien, historia bien, incluso bien. ajena en la que yo no participo. Bien. Okay. Sí. Mira, el año 82 entonces estoy yo en Caracas y me paraliza, veo los periódicos o la radio, no sé, que acaba del gobierno, la dictadura de Galtieri acaba de invadir, acaba de recuperar, en estricto sentido, las Malvinas. Abril del 82. Abril del 82. Abril del 82. ¿No? Ok. Y entonces empieza esa guerra y a mí me llaman a Argentina. Perdón, a mí me llaman a Buenos Aires, a Bogotá, donde está la dirección del partido. Te llama Moreno. Me llama Moreno. Y le digo, pero ¿para cuándo es eso? Hoy mismo. Me dice, broma. Y me dice, mira, pero yo tengo que ir a Valencia a buscar mi ropa y mi cosa. Véngase así. Caramba. Y entonces me voy con lo que cargaba puesto y resulta que es que me visten de traje y todo, me visten de diputado en Colombia y debo ir en misión a Buenos Aires. Pasando por, ¿cómo se llama? Por Perú, al aeropuerto de Perú, donde haría una conexión con mi amigo Ricardo Napurí, senador de Perú, que deberíamos presentarnos los dos en Argentina, según la maniobra de Moreno, no fallaba y no falló, de presentarnos ante la Junta Militar fascista, troglodita, nazi, todo lo que quieran llamar a la Junta de Galtieri. Claro, que formalmente erais un diputado y un senador. Un diputado y un senador, así es. De izquierdas. Ajá. Que vamos a presentarnos ante un gobierno de genocidas y que nos había matado pocas semanas antes uno de los últimos militantes del partido argentino nuestro, en la clandestinidad. Pero aquí, que a ver, ahí es donde se apela a los clásicos, ¿no? Trotsky tiene un escrito que decía, con el negus contra Mussolini, por la defensa del país atrasado contra el imperialismo democrático, inglés democrático. Bueno, bajo esa máxima, mi amigo, por intuición, por si sobraran la argumentación por tonelada que puede haber de la legitimidad de Argentina para ocupar sus islas, que fue usurpada por Inglaterra, igual que nuestra Guayana Esequiba en Venezuela, igual que Gibraltar a ustedes aquí. O sea, esas son rapiñas imperiales de la pérfida Albión, que sencillamente tenía derecho a la Junta Militar. Las motivaciones de la Junta Militar argentina para esa guerra de Malvinas eran todas bastardas, pero el hecho de la defensa del interés nacional al recuperar esas islas, para nosotros es una cuestión de principio. Y se pone en pie de guerra el partido de Argentina en la clandestinidad para la tarea más difícil que a mí me ha tocado entender en la vida, que era colocarse bajo la disciplina militar de la Junta de fascistas de Argentina, pero en apoyo, en disidencia política con ellos, pero apoyándoles militarmente. Es decir,
Participamos en la guerra bajo vuestra disciplina, pero seguimos estando en contra de ustedes como conducción absolutamente bastarda del proceso de lucha contra Inglaterra. Era complicada, pero había que hacer entender así. Y llegáis a Buenos Aires con vuestros trajes de diputados y de senador. Sí, ¿Y quién os recibe? ¿El partido, representantes del partido o ya militares? No, eso fue por partes. Yo llego, porque la verdad histórica siempre está llena de detalles que son reveladores. Yo llego ¿dónde? Me acuerdo que hay en Argentina un embajador de Luis Herrera Camping. Acuérdate que ya ha cambiado el gobierno de Venezuela, no es de los ADECO, sino de Luis Herrera Camping. Y Luis Herrera Camping, apenas se produce ese hecho de la guerra de Malvinas, insinúa que él va a apoyar a Argentina, como muchos otros gobiernos latinoamericanos, y sobre todo venezolanos, porque tiene el contencioso de Guyana, ¿no? Ok. Entonces yo me le presento al señor Jorge Daher, que era una especie, él había sido uno de los fundadores del MIR, fíjate tú. Había después fundado un partido propio, el Fuerza Democrática Popular, o así, FDP, con Larrazábal de figura. Larrazábal, recuperado de la candidatura frustrada por UR del 58, lo toma Daher y lo convierte en símbolo de ese partido que tenía un timón de marino como figurita de símbolo, ¿no? Y entonces, luego pactan con el presidente, Daher pacta con el presidente Caldera, y luego lo encontramos entonces de embajador de los socialcristianos en Argentina. Bien, creo que se había casado con una bellísima mujer argentina en esa época, una Miss, no sé cómo era la cosa. Bueno, resultado, yo voy a verlo y lo consigo exultante de optimismo por la cuestión de Malvinas. Y le explico, asumo el riesgo de explicarle nuestra misión. Me dice, listo, yo consigo la entrevista. Y nos consiguió la entrevista. Cuando vosotros vais, Moreno desde Bogotá había pensado esa posibilidad, pero no tenía ningún contacto. O sea, fue algo no teníamos, era buscar la manera de llegar a la Junta. Y a mí se me ocurrió llegar a la Junta embajador. Y ofrecerles a los de la Junta esa opción tan curiosa, por lo menos, ¿no? Sí, pero era de principio, era principista. O sea, nosotros queremos apoyar esta guerra y no los apoyamos ustedes porque ustedes hasta hace días nos han matado gente. Hemos 140, 150 muertos, nos mató el partido esta junta militar de Galtieri. No la Galtieri, la de conjunto, Videla, Viola y Galtieri. ¿Y cuántos días tardasteis en hablar con algún general o con las...? 5 o 6 días. ¿Y cómo fueron esas conversaciones? Ellos mandaron un delegado, digamos, el general Walter, de participante del cogollo, de la junta esa. ¿Dónde os reuníais? ¿En la embajada? No, en una reunión, en una oficina privada, etc. Entonces, ¿en qué consistió la reunión? En ofrecerle esto. Pero era algo más que se le ofrecía, y esto es lo que sea lo más picante del cuento. A ver, además, ¿qué queríamos nosotros para nosotros? Queríamos la vuelta a la legalidad o la emergencia a la legalidad del partido PST en la clandestinidad, para meternos de cabeza en la lucha contra Inglaterra en la guerra, como batalla política. Además de la batalla militar, que era la que podíamos disciplinar a los mandos únicos de las Fuerzas Armadas en una guerra. No se anda inventando otro frente militar. Hay que estar con la unidad militar que esté dirigiendo aquello. Bueno, entonces, la otra oferta era que Napurí, que había sido un antiguo cadete no, subteniente, algo así, o teniente de la aviación militar peruana, el año 48 o 49, habiéndose negado a ametrallar una insurrección de la Marina del APRA, o sea que era partidario de una insurrección del APRA, al negarse a reprimir la flota, los grumetes que estaban en los barcos, entonces al aterrizar lo degradan y lo deportan a la selva y de allí se fuga, va a Argentina y pasa 8 o 9 años allá ¿cómo se llama?, de dirigente sindical de trabajadores de la prensa, lo consigues en el primer avión que llega a La Habana a dar la solidaridad a la Revolución Cubana
con una gran cantidad de ayuda, que creo que estaba Silvio Frondizi en esa reunión de recursos y tal, y Naporí llega y se encuentra con que la oficina de Guevara lo acoge como inmediatamente colaborador inmediato del Che Guevara, y se hace secretario del Che Guevara en Argentina. Ese mismo Naporí, que lo consigo yo entonces ¿cómo se llama?, de constituyente, la constituyente peruana, el año 89, 79-80, ¿no?, cuando Morales Bermudo da una apertura importante, o sea, deponen al gobierno de ¿cómo se llamaba el chico? El militar Alvarado, Velasco Alvarado. Deponen a Velasco Alvarado, hay una apertura de constituyente donde es electo el amigo Naporí y muchos otros trotskistas y maoístas, etcétera, que fueron electos esa constituyente, y luego hay una regularización del nuevo sistema político, gana las elecciones Belaúnde Terry de nuevo otra vez, y en las elecciones al Congreso sale Naporí senador. Pero los contactos que él siempre tuvo con los militares le hacían, por aquella gesta de juventud, le permiten ser llamado por los generales de velasquistas o nacionalistas del ejército, y le dicen que si él debería ir a Argentina a proponerles que los militares peruanos están dispuestos a dar un golpe militar, de poner a Belaúnde y meter a Perú en la guerra, respaldando a Argentina. Esa era la misión de Naporí. Yo, como ves, ya paso a segundo plano. Sin embargo, mi misión era relativamente importante porque se trataba de lograr que el partido, argumentar que el partido necesitaba pues salir de la clandestinidad. Cuando llegamos y les ponemos esto a la gente esta de la Junta Militar, el tipo dice: la propuesta más importante que nos han hecho, la de Naporí. ¿Bien? Bueno, no hubo tal golpe en Perú, pero sí forzó, fíjate tú, que si tú ves la historia de esos 2 o 3 meses hay una febril actividad de Belaúnde Terry para buscando por vías de neutralidad, y la misión Hay, del secretario de Estado norteamericano Alexander Hay, buscando siempre la manera de provocar un congelamiento de la guerra, de que no se le fuera, porque lo que era absolutamente inevitable era que Perú entrara en la guerra, porque los militares peruanos y argentinos habían tenido una especie de llave histórica, ¿no? Se formaban muchos en las escuelas de uno u otro país y tenían nexos históricos, pues, ¿bien? Y nacionalistas, aunque los de Argentina eran de derecha católica y los de Perú eran nacionalistas izquierdosos, la filial anti-yanqui de ambos les permitía siempre tener vaso comunicante. Y en este caso, el meterse en una guerra al lado de Argentina, para ellos no tenía ningún problema, siendo que eran izquierdosos los peruanos y bien de derecha los de Argentina. Bien, Naporí les dejó eso sobre la mesa y nos fuimos entonces a un acto autorizado por el gobierno que sacamos el sector de estudiantes e intelectuales al primer acto en 8 años, 7 años que se hacía de la clandestinidad. Fue un acto yo lo recuerdo con mucha emoción porque veías parejas que se reencontraban, chicos, después de años, amigos, hermanos, o sea, eran como 400, 500 apiñados allí en un sótano de alguna cuestión de arte, y entonces dimos unos discursos allí. Yo me río solo porque ahí fue que yo descubrí esas cosas que uno es inocente toda la vida. Yo sí veía que había un fotógrafo que me tomaba ángulos y tal, y yo le declaraba y decía, y al final me dice un amigo: caramba, el gobierno te tomó en cuenta. Había estado declarándola para un sapo allí, un espía del gobierno, que no me perdía palabras y no me perdía ángulos en la foto. Bueno, ese acto fue sencillamente muy emotivo. Los militantes lloraban, la mayoría, porque era el reencuentro pero años llevando palos, chicos, y privaciones de todas clases, y que por primera vez querían. De ahí entonces salió la tesis de constituir una organización. Bueno, cuando le planteamos al gobierno que, ¿cómo se llama?, que queríamos pues la legalización del PST, el gobierno dice que podemos correr, pero no con esa sigla, porque había un decreto especial de ilegalización contra esa sigla, 3 o 4 años antes. Y entonces, bueno, total,
Montamos entonces una organización de fachada, Malvinas Argentina se llamaba, empezamos a abrir locales por ese Malvinas Argentina y a inscribir voluntarios para la guerra. Se inscribieron más de 120.000. 120.000 voluntarios. 120.000 jóvenes en las esquinas. ¿Y esa organización Malvinas Argentinas la controlabais vosotros? ¿Era una fachada vuestra? Sí, era una fachada, pero no llegó a tener gran organicidad porque al mes y medio, 2 meses terminó la guerra. Claro. La capitulación. ¿Abristeis sedes por toda Argentina? Empezamos a abrir muchas sedes que luego, con la caída de la dictadura, que es precisamente el cálculo que había hecho Moreno, la guerra o se hace antiimperialista, y si se hace antiimperialista, se lleva por delante esta junta de fantoches de todos los regímenes de opresión del mundo, esta junta militar fascistoide argentina, o se la lleva por delante la revolución antiimperialista, porque se transformaría la naturaleza de esa guerra, alentarse en una especie de movimiento envolvente de toda América solidaria con la lucha antiimperialista de Argentina, o si retrocede, también pierde la Junta, porque va a haber entonces una revolución democrática, de conquista de libertades, etcétera, etcétera. Esta fue la segunda hipótesis que se dio, el gobierno se le tranca todo y cae Galtieri, hay un golpe de Estado con el general Nicolaides y luego el general Viñone, que era uno de los oficiales más antiguos, lo ponen de mascarón de pro allí, de un inviable gobierno militar que termina haciendo las concesiones para unas elecciones rápidamente a los 7, 8 meses. Y el partido lanzado en ese interregno de legalidad precaria, pero que rápidamente lo tomamos muy a fondo, transforma aquella organización transitoria Malvinas Argentina en movimiento al socialismo. Tomamos prestado el nombre del MAS de Venezuela, el movimiento al socialismo, y abrimos 700 locales. Era una fiebre impresionante de construcción. Una cosa, mira, guardando las diferencias, como lo de Vox en España, una cosa de golpe, así un movimiento importantísimo de la juventud, ¿no? Bueno, esta organización, entonces había que armarle su estructura de cuadros, armarle su representación en el movimiento sindical, era todo nuevo por hacer, porque habían años y años de clandestinidad. Y yo entonces, me pidieron quedarme en Argentina. Y me quedé en Argentina. ¿Tú volviste a Venezuela algo? ¿O sí, no? volvía. Sí. Y además estaba entonces, se mudaba la dirección de la Internacional de Colombia, se mudaba a la Argentina, incluyendo a Moreno, que vivía en la clandestinidad en la propia Argentina, porque habían serios peligros de que eso lo liquidaran físicamente, los fascistas argentinos. Pero esa estancia en Argentina es, pero tú estuviste en Argentina 5 años, más hasta el 87. 5 o 6. 87, sí, pero en yo Buenos no puedo Aires, decir que yo viajando. vivía en Argentina. Yo en realidad tenía a Argentina como base de operaciones. Yo anduve en medio mundo desde allí, porque es la base de la dirección de la Internacional, donde yo alternaba periodos de 4 o 6 meses en Argentina y periodos de 4, 5 o 6 meses fuera de Argentina. Ya ni te puedo relatar la cantidad de veces que viajé a todos los demás países. Yo saqué una vez la cuenta que había viajado a 39 países desde Argentina. Siempre representando a la Internacional. A la LITSE. A la LITSE. Liga Internacional, la LID o LITSE. De la Corte Internacional. Por ejemplo, todo el proceso de explosividad, ¿cómo se llama? Política de Brasil, lo vivimos nosotros desde Argentina. Y muchas cosas influimos. La gente ni siquiera puede imaginarse lo que puede influir una organización de vanguardia. Yo recuerdo, por ejemplo, haberle oído en una reunión en Buenos Aires con los amigos de Brasil. Le oí proponerle al compañero Moreno, a Edu y a los otros compañeros de la Liga Socialista de Brasil. Mira, allí la gran consigna, le dice él, es direitas ya. Direitas ya. Estaba el problema de que la dictadura, forzada por una explosividad social, era forzada a, a eliminar el colegio electoral y a convocar elecciones con participación directa, sufragio universal directo y secreto de los presidentes. Pero los tipos aguantados, y la consigna del partido,
que Moreno la concibe en una reunión que yo recuerdo en Buenos Aires, es proponer las directas ya como consigna hacia las masas. Y chicos, a los 5 o 6 meses tenemos Brasil con manifestaciones hasta de millones de personas por la consigna directas ya, e impusimos las elecciones directas en Brasil. O sea, para mí esa fue una fase en mi vida que, o sea, te da, ¿cómo se llama?, la dimensión de lo grandioso de la interpretación de fenómenos inconscientes que los hace conscientes a partir de una articulación de una política, de un programa, de una consigna que interprete esos sentimientos profundos de la gente. Moreno había vuelto de Bogotá a Buenos Aires. Así es. Sin problemas. O sea, había que cuidarlo porque recibía amenazas de fascistas. ¿Amenazado? Sí, amenazaba. Pero estaba legalmente, pero amenazado, ¿o no? Sí, pero irregularmente. Él usaba un nombre que no era el de él. En realidad el nombre de él era Hugo Brezano Capacete. Y tenía el Nahuel Moreno, y todo el mundo lo conocía por Moreno. O sea, el legal... O sea, Moreno era el alias. Moreno era el alias, pero sí porque lo conoció. Sí. Y usaba otro, Miguel Capa, para escribir también. Pero te decía esto de, por ejemplo, las consignas que hicieron hacia Bolivia, hacia Argentina, hacia Brasil, hacia Chile. En el 84 estuviste 6 meses en Colombia, ¿no? El 84 tuve 4 o 6 meses, sí, en Colombia, y volví el 86 a Colombia. ¿Qué hacías en Colombia? Ayudar al partido en la construcción de sus tendencias obreras, del sindicalismo, de a luchar, se llamaba. Eso fue en el 84-85, que fui varias veces, y el 86, sí. En el 86 es porque el partido se lo estaba tragando la guerrilla del ELN. ¿En Colombia? En Colombia. ¿Y qué hicisteis ahí? Bueno, que Moreno me pide que yo no tuve capacidad, digamos, para detener aquella deriva hacia el guerrillerismo. Me llaman a Buenos Aires y hacemos una discusión de 15 a 20 días, Moreno y sus ayudantes allí conmigo, y sale allí un texto que es el guerrillerismo en América Latina, está en internet todavía colocado. Del 86. 86, sí. Y entonces me pide Moreno... Que lo firmáis Moreno y tú, ¿no? Sí. Entonces, con ese texto, que es una especie de defensa de los clásicos del marxismo contra la pequeña burguesía radical y contra toda la fiebre guerrillerista y todo, los propios combates de propio, ¿cómo se llama?, Moreno contra Mandel en los años 60, etcétera. Entonces, con ese texto yo vuelvo a Colombia, a dar la batalla para defender la permanencia del partido en la línea de orientación obrera proletaria del partido, en contra de la guerrilla. Antiguerrillera. Y el partido lo salvamos en 2/3 por lo menos. Y una cosa anecdótica, caramba, triste, ¿no? El día que termina el Comité Central, que ganamos el Comité Central, yo llamé a Moreno, estaba muy, muy contento porque habíamos ganado la batalla, habíamos salvado el partido de la deriva, a todo el partido que estaba en la deriva guerrillera, lo habíamos, digamos, realineado hacia una línea hacia el movimiento obrero otra vez, y al día siguiente murió, en la mañana, un infarto fulminante. Murió Moreno. Tú, antes de eso, en el 85, estuviste un año en Europa, en Madrid y en París. En eso que te decía yo de que yo estaba en Buenos Aires, o sea, no puedo decir que estaba en Argentina, estaba allá, pero basado. Estuve en Madrid, estuve en París, exacto. ¿Y en Madrid estuviste poniendo en marcha el PST o colaborando con el PST? En Madrid no, ellos ya existían desde la fracción de Moreno en la cuarta de Mandel, ¿no? En la cuarta que dirigía Mandel, existía ese PST de acá. Sí. Yo no colaboré, sino, bueno, ocasionalmente en reuniones. ¿Pero venías como conferenciante? ¿Venías yo venía a fiscalizar, a ver No, cómo tampoco. Es que mi tarea en Europa no era la de ser parte de los partidos o de vigilar partidos ni nada, sino era de abrir todo el trabajo hacia Europa del Este. Ajá. Ese era mi trabajo. Y entonces, ocasionalmente podía participar en alguna actividad, pero el objetivo de mi permanencia en Europa era vincularme al movimiento obrero polaco, al movimiento ruso y de otros países del este europeo. Y eso fue lo que hice durante 1 año y medio, 2 años.
Claro, estamos en los años que todavía no se sabe, pero que se está acercando en la Unión Soviética el proceso que va a dar la perestroika y el glasnost, y a su exacto. descomposición. A mí se me pierden esas fechas en la memoria, pero fíjate que allí la efervescencia, yo lo recuerdo sí muy bien sobre lo de Polonia, porque era desde lejos el proceso más adelantado que había en toda Europa Oriental. Yo estuve 2 o 3 veces en Berlín del Este, estuve en Checoslovaquia, fui a ver a ¿cómo se llama? Un periodista llamado, Dios mío, se me ha perdido el nombre, ya, después lo consigo. Estuve en Rumanía, pero en Rumanía, fíjate, ya se me trastocan los tiempos, porque en Rumanía yo estoy, caído Ceausescu. Había ¿cómo se llama? Una efervescencia obrera importante y yo voy a un sindicato que nos invita por vías esas de rumanos en Argentina, lo que fuera, un comité de fábrica de una enorme fábrica en las afueras de Bucarest que producía turbinas de esas de centrales eléctricas, chicos. Y ahí me impactó que producían las General Electric, gigantesca aquella cosa, ¿no? 30 años después de todo aquel activismo internacionalista, de la mano del morenismo, por distintos países, organizando. Claro, toda esa organización, todos esos recursos, toda esa potencia organizativa, ¿qué plataforma nacional estaba detrás? Si es que la había, o era todo una superestructura, dicho de otra manera. ¿De dónde había apoyos económicos o de dónde había apoyos? El apoyo económico era el partido, los militantes se esforzaban, pero denodadamente por nutrir al partido de sus finanzas. Pero claro, en toda esa estructura internacional que teníais organizada, ¿no? ¿Quién eran los aliados nacionales más firmes? No había Francia, Estados Unidos, no había Venezuela. finanzas que no fueran estrictamente del origen de los militantes. Por ejemplo, el Partido Argentino tenía un fondo muy grande de casas donadas por militantes a los que morían sus padres, y había la tradición entre los militantes de donar parte importante de su herencia, a veces toda, al partido. Y habían decenas por ejemplo, de apartamentos, de costos de varios millones de dólares en Argentina. ¿Y la articulación económica de los partidos nacionales, es decir, la internacional? Cada partido tenía que cotizar de acuerdo a su número de militantes. Cotizaba a la internacional. Y la internacional redistribuía en función de las necesidades. Redistribuía en función de asistencia, de visitas, de publicaciones, etc. Pero era una vida bastante, digamos, de abnegación de los militantes. ¿Y las oficinas de la internacional dónde estaban en ese momento? ¿La sede? Sí. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Estuve en Bogotá varios años con el exilio argentino y luego fueron y se constituyó en Buenos Aires la dirección propiamente que ahí era en la misma sede donde vivía Moreno, escondido más o menos, sí, disimulado. Era un local de un banco que lo alquilaban muy barato, por cierto, por eso. Un edificio entero. Era un edificio de 3, 4 plantas, pero gigantesco. Un edificio que albergaba un banco quebrado por allá de 8 o 10 años antes, y te alquilaba por $500, había hiperinflación ya en Argentina y podías conseguir, pero gangas, ¿no? Y yo recuerdo que ese edificio, por allá en la calle Perú, del microcentro de Buenos Aires, tenía una especie de túnel de entrada al fondo, y por ese túnel se subía por unas escaleras traseras a un 3er o 4er piso donde vivía Moreno en clandestinidad completa. Es una cosa rarísima que montamos allí, que no se podía ver desde abajo porque era un 4er piso que estaba como detrás. Y entonces en el 3er piso subíamos los de la Comisión Política Nacional del MAS o de la Internacional, y sencillamente se trancaba todo aquello y tal, y entonces venía Moreno y hacía la reunión con nosotros ahí. Es una cosa realmente interesante, ¿no? Ahora, yo participé activamente en la construcción del MAS al mismo tiempo, ¿no? Del MAS argentino. Del MAS argentino, sí. Hay un vídeo en internet del 87, que debe ser antes de la muerte de Moreno, un gran meeting. ¿Por qué eres mala gente tú que me acuerdas de ese meeting? No, pero cuéntanos, es que ese meeting a mí siempre me ha llamado la atención, y por eso te lo pregunto ahora, 32 años después.
tú eres el que das el meeting representando a la Internacional. Sí. Pero estás flanqueado por fotos de los fedayines y de Arafat, etc. Así es. Pues, permíteme que se entienda eso hoy. A ver. Caramba, imagínate. Tienes unas 2 horas de tiempo. No tenemos prisa. Ya. Mira, allí lo que ocurre es lo siguiente. Yo soy una figura de, entonces, la elite, ¿verdad? Y los trotskistas en general, en todos los años 60 y 70, los habían complicado o habían derivado por cuenta propia en una línea contraria a la creación del Estado de Israel. Eso es un hecho histórico. Los trotskistas en general, entonces, compartían toda esta leyenda, todo el mito palestino de que se le había quitado la tierra, cuando en realidad, en estricto sentido histórico, visto ahora retrospectivamente, ahí lo que ocurrió es que eran las tierras árabes de tribus, de beduinos, de cuanta cosa había en ese espacio de la Palestina y de los mandatos británicos, del imperialismo británico. Allí se constituyó desde aquella, ¿cómo se llama?, resolución Pickup, creo que se llamaba, la resolución durante la guerra, incluso de Inglaterra. Hubo un acuerdo también Inglaterra-Francia para la creación de un hogar judío en Israel, y hay en Palestina, y hay luego entonces la formal creación de Rusia, por parte de Rusia y Estados Unidos, la resolución que permite la creación del Estado de Israel a partir de esos establecimientos judíos que se fueron construyendo a lo largo de 30, 40 años y sobre todo en medio del Holocausto, que mucha gente se fue allá. Ok. Nace Israel entonces bajo los auspicios de Naciones Unidas. Es una creación de la coexistencia pacífica de imperios que no solo auspician eso, pues está Inglaterra, está Francia, está Rusia, está Estados Unidos. China me imagino que también, pero era China la de Chiang Kai-shek la que participó en esa, ¿cómo se llama?, en ese acuerdo de posibilitar la creación de Israel. Pero el movimiento comunista, digamos, más izquierdista, y el movimiento del nacionalismo árabe, nacionalismo, ¿cómo se llama?, africano en general, y los trotskistas, no sé por qué razón de fondo, se meten entonces de lleno en la causa al lado de los palestinos y de su organización de Arafat, de la OLP, contra la existencia del Estado de Israel. Yo era un militante pasivo de aquello, porque en Venezuela nunca hubo un problema, digamos, ni de militancia anti-Israel, ni de militancia, lo que llaman el antisionismo, ni nada por el estilo. Y los árabes más bien eran como personas bastante desdibujadas en esto de las luchas del pueblo palestino, porque sobre todo habían sirios y habían libaneses a su vez cruzados por sus propios líos. Es decir, no hubo nunca en Venezuela y había una presencia fuerte de los judíos en Venezuela, en sus comunidades, su comunidad judía y sus que hacía, y la representación árabe era muy tenue, aunque había cierta beligerancia por parte de que los ADECO, Acción Democrática, le daba realce por lo de la OPEP a la existencia de las alianzas con los petroleros árabes, los países árabes. Pero yo no recuerdo en mi formación de joven una necesidad de definición respecto a Israel. Sí recuerdo que el lambertismo era fanático de la lucha contra el Estado de Israel. Ellos hablaban de la creación de un Estado laico, no racista, de un Estado de mancomunidad de judíos y de palestinos, judeo-árabe, laico, democrático, no racista, etcétera, ¿no? Pero estaban por la destrucción del Estado de Israel. Cuando yo me hago trotskista, en una hora que no voy a calificar de mala o buena, en una hora de mi vida, yo sencillamente participo de esa jerga oficial de la lucha contra Israel. Bueno, todo el trotskismo era partidario de esa línea. Moreno también. Eran contrarios al Estado de Israel. Lo que yo no sabía es que un día voy yo a Buenos Aires, entonces, alejado de esas temáticas, y cuando yo voy a hablar, me nombran para hablar en ese meeting, me veo escoltado por unos militantes de la OLP, y es lo que tú viste entonces.
después de los de la OLP, los fedallines estos que sacan su bandera palestina, etcétera, vengo yo a explicar algo que no tiene nada que ver con los fedallines, porque yo lo que hago es una propaganda genérica allí por la causa de la Liga Internacional de los Trabajadores, Partido de la Revolución Socialista, etcétera, y en memoria de Moreno, que había muerto 4 o 5 meses antes. Esa es mi participación en el meeting. Lo que te prueba que alguna figuración me daban todavía como miembro del cogollo, pues, de la Internacional. Fue un meeting con miles de personas. Era un estadio, no sé cuántas decenas de miles, un estadio Vélez Sarsfield creo que era. Era mucha gente. Yo recuerdo aquellas tribunas full, 1 de mayo del 86, es eso, ¿no? 86, sí. Vamos a ver, entonces, volviendo a esto de 87. Trotsky era judío. Sí. En Argentina había muchos judíos. Una fuerte comunidad. ¿no? ¡Ey! El partido estaba lleno de judíos. El partido por eso, por eso te quería preguntar. Es decir, Argentina es una de las juderías más importantes del mundo porque judíos, digamos, liberales, más askenazis, habían pensado y hubo un proyecto de comprar una parte de Argentina, la Patagonia, para hacer el Estado Nacional judío, pero un proyecto que fue negado fundamentalmente por los judíos más religiosos, más ortodoxos, que ponían como condición el Jerusalén, entonces fundamentalmente sefarditas, etcétera. Entonces, claro, ¿cómo esa realidad de la importante presencia judía en Argentina, cómo podía influir eso en el morenismo, en vuestro partido, en lo de las Malvinas, o esto que me acabas de decir, que había judíos en el partido? O sea, Fíjate que por la misma pregunta que habría sobre el lambertismo, Lambert era judío, y la media dirección era judío, Schalberg, del jefe de la juventud del partido, era judío. Había está lleno de judíos también los franceses. Y en Argentina, yo recuerdo varios periodistas, generalmente tipos muy brillantes, todos eran judíos. Ahora, ¿por qué? Incluso para complicar más la cosa, tú a nosotros nos conociste principalmente a través de un judío, de Gustavo Daniel Pereznik, sí, que colabora en el Catoblepas desde hace 16 años o 17 años, que ha estado aquí. Te voy a confesar un secreto. Por Pereznik, yo comenté aquí en una charla acá, de que a mí me impactó mucho que Pereznik habló en un momento de un apóstata llamado, creo que Bartolomeo Franceschi, por allá en el siglo XV. Y yo, Dios mío, a lo mejor yo resulto judío. Pero hay una cosa rara, ¿sabes? Mi abuelo, que ayer no dio el otro día cuando grabamos la otra parte, no percibí que como yo no llevo el apellido de mi abuelo alemán, lo bien, resulta que es Yankey, él era Raimundo Yankey. Y Raimundo Yankey pudo haber sido a lo mejor judío polaco, porque alemán del norte, ese apellido es muy común en Polonia del norte. Acuérdate que había el pasaje Danzig, el Báltico allá, y había toda la Prusia Oriental, era lo que es Polonia del Norte actualmente, Königsberg a la derecha, etcétera, ¿no? De manera que este amigo de mis genes, el señor Raimundo Yankey, mi abuelo por parte de madre, quizás sea, Dios mío, algún judío polaco de eso o de apellido germanizado. Bueno, todo esto para decirte que hasta yo empecé a entrar en sospechas si yo no sería judío, como reflexión, digamos, póstuma del asunto. Porque en realidad yo comprendí después con los años la estupidez de estar contra el Estado de Israel. Es un hecho histórico, ellos lograron esa guerra, es como, escúchame, quieras o no, los palestinos son una nación fragmentaria respecto a lo que es la nación dominante en esa área mínima del planeta, pero que está bajo control judío. Si quieren a Israel, tienen que hacerle la guerra y ganársela. Y Israel ha logrado, por un hecho de guerra, haberse establecido con unos límites infranqueables y una capacidad material
que no permite dudas sobre su legitimidad histórica, aunque sea Dios conquistada para ocupar esa tierra, digo en sentido práctico, ¿no? Y sobre todo con una racionalidad política y real muy por encima de sus enemigos medievales islamizados. Así es, por añadidura. Entonces, ¿a quién me vas a poner a escoger? A los islamistas medievales, esclavistas de la mujer, esclavistas de toda forma de libertad, y me vas a ponerlo a escoger contra la única democracia en el Medio Oriente, que además donde los árabes pueden convivir en ese estado, en la más irrestricta libertad. Pero esas cosas bajo los lentes ideológicos no se perciben, tú, Gustavo. Y es lo que uno, cuando por fin abandona esas camisas de fuerza de las ideologías y de los alineamientos automáticos, yo en ese meeting que tú me viste por allí, yo estaba alineado automáticamente detrás del absurdo de que Israel no tuviera derecho a existir, pero después de los años que 30 años después de eso, esa es la bendita cosa de los videos que quedan allí como para que te pregunten por ellos 30 años después. No, pero eso también obliga a preguntarse los apoyos que ha tenido el Islam y que han tenido los palestinos y que siguen teniendo hoy. Los palestinos, digo, en nuestro presente, y a los intereses a los que responden y quienes les apoyan, que esos son asuntos que están abiertos, que no han cambiado, y donde ahí sí que tiene mucho que ver, pues, Francia, tiene mucho que ver, pues, otra serie de estrategias geopolíticas de lo más interesante. Habíamos dicho que en el 85 estuviste en Madrid. Allí conociste a algunos de los... Sí, había un partido del PST español. Te confieso, casi de forma irresponsable, yo actué en lo que me quedó de vida después de esa experiencia, en que no mantuve una relación ni siquiera epistolar con varios de... ¿Pero recuerdas algún nombre de los... Mira, es la manía por los seudónimos, entonces recuerdo son seudónimos, ¿entiendes? Sé que había un Jesús que dirigía el partido, un tipo extraordinario, muy inteligente, había un tal Santi, que debe haber sido vasco, era vasco, pero hablaba perfecto español, no era de esta raza rara, de los vascongados raros. Y había un tal Cabezas. Y yo por allí curioseando en internet todavía veo el Cabeza ese perteneciendo a una secta, pero infinitesimal ya, ¿entiendes? Porque eso es el destino de todos esos partidos que llegaron a tener gran incidencia y después siguen, no sé, como por voluntad vital de alguno de sus líderes o de su... no sé, donde funcionaba la casa del partido, qué sé yo, que quedan como adscritos físicamente esas cosas por décadas y mueren allí. Sí, casi con sectas decadentes, ¿no? Decadentes, absolutamente decadentes. Para mí la vida en esa organización estaba ligada a un proyecto vital de sacar adelante un proyecto político, equivocado de A a Z. Aprovecho para declarar que... Tú sabes que a mí me atacan todavía de comunista. Ustedes son comunistas. ¿Qué comunista va a ser yo? Yo renuncié hace 30 y pico de años, pero es como un San Benito que, o sea, te entierran como si fuera todavía marxista. Yo dejé de ser marxista, Dios mío, hace 30 años. Cuando cayó la Unión Soviética, cuando cayó el este europeo, bueno... No nos adelantemos. A ver. Bueno, está bien. En el mismo 85, antes nos acabas de decir ahora que más que tener una actividad pensada en España, etcétera, era Polonia, sí, etcétera. Era una estación... Y tú ahí ya fuiste perfilando y fuiste anunciando lo que veías que iba a venir y las dificultades. Digo, me refiero a los informes que tú hiciste a la Internacional. Sí, pero no es 85, es más tarde. Eso fue en el 88 ya. Pero vamos a ver, tú en el 85, quiero que gloses ahora. Esos viajes desde el 85, que estuviste en Polonia, que estuviste en la RDA, Alemania, estuviste en la Unión Soviética en algún momento. Sí. 85, 86, 87, 88, ahí estás todos esos años de activista, viendo cómo funcionan estas cosas, y a partir del 88 empiezas a ver que eso no funciona, ¿no? Sí. En el 88 es cuando empiezas a hacer unos informes que nadie te cree en la Internacional. Exactamente. Glosa este asunto. Yo estuve el 86, y lo estoy asociando porque vivía Moreno
cuando yo hice los primeros viajes de eso de acá. Moreno muere en enero del 87, o sea, tiene que haber sido 85, 86. 85, 86. Yo vengo entonces y me establezco también en París muchos meses. Y tratamos de buscar contactos con los polacos, ¿bien? Y logré el 87 ya, el 87, pero también el 88 es el año en que cuaja la cosa, ¿no? Porque habíamos logrado empalmar con una tendencia de solidaridad que encabezaba un sindicalista de Wrocław llamado Joseph Pinior, que había sido dirigente de la Federación de Trabajadores de Bancos y había sido puesto preso porque se había llevado los fondos del banco, de los fondos sindicales, que era una millonada de dólares en zlotys. Y lo pusieron preso, se negó a decir dónde estaba ni un solo zloty, pero cuando salen los zlotys se habían convertido en $100. La inflación le jugó una mala pasada al amigo Pinior. Era un líder de gran coraje personal. Resiste, esos polacos eran duros, tipos de una capacidad ¿cómo se llama?, de entereza moral sobre todo, y militantes de su causa, ¿no? A mí me tocó conocer muchos de esos polacos. Había conocido ya uno en el lambertismo, Edmund Baluka, que había dirigido las huelgas de los puertos bálticos del año diciembre del 70, enero del 71, que yo comenté acá, de aquellas huelgas que zumbaban por los edificios incendiados del Partido Comunista y de los sindicatos a los burócratas por las ventanas. Esa experiencia fue impresionante porque es la crisis que echa a Gomulka del poder y traen a Gierek, que es un dirigente obrero metalúrgico, que lo ponen entonces a la cabeza del partido, Edward Gierek. Y a Gierek se le agota el proceso en los años 80 y entonces dan el golpe de Jaruzelski, ¿de acuerdo? El 80 es el golpe de Jaruzelski, ¿no? Y luego hay la otra época de solidaridad ya, cuando vuelve a renacer, ya es el Papa polaco y toda aquella, y las propias huelgas generales de Wałęsa, las que llevan entonces a la ¿cómo se llama?, a la revolución política polaca. Ahora, lo interesante del proceso polaco es que yo estuve, de hecho, quieras o no, vinculado, no como protagonista, pero a ese hilo histórico de esa revolución política. Acuérdate que el 56, en Polonia, hubo la Revolución de Octubre polaca, que fue que se inundó de consejos obreros toda Polonia. Y lograron grandes reivindicaciones y sacaron a Gomulka de la cárcel a ponerlo a la jefatura del partido y a sobrellevar aquel viraje hacia el movimiento obrero y controlan la revolución política por mano zurda. Estamos hablando de la etapa de Khrushchev y la etapa en que sacan de la cárcel a los que están en la cárcel desde el año 52, que habían reventado todas esas oposiciones al estalinismo. Bueno, de ese 56... hay dos dirigentes notorios de la juventud del Partido Obrero Unificado Polaco, el POUP, que son, ¿cómo se llamaba, chico? Caramba, en este momento, pero los tenía en la punta de la lengua. Son dos dirigentes de la juventud polaca que van a ser Jacek Kuron y Modzelensky. Eran los dos dirigentes de esas, que pasan a ser los representantes del ala intelectual de, ¿cómo se llama?, de Solidaridad. Ellos habían sido de la juventud en la revolución política del 56. Y los encontramos entonces como en el movimiento de intelectuales por la clase obrera y los propios sindicatos de Ana Valentinovich y de esta gente de, ¿cómo se llamaba?, de Baluka, etcétera, los que fundan la base obrera. Base obrera y los intelectuales se funden en la Solidaridad de los años ya finales de los 70, que es lo que influencia poderosamente la Iglesia. Ana Valentinovich, por ejemplo, era mucho más íntegra que el propio Wałęsa.
era una militante católica muy conocida en los puertos bálticos y sencillamente ha podido tener otro destino la clase obrera polaca, mucho más radicalizada, de no haber intervenido a fondo la Iglesia para imponer a Wałęsa una y otra vez, después de grandes fracasos incluso. Volvían otra vez con la dirección Wałęsa hasta que finalmente, chicos, yo aprendí a respetar esas posiciones, digamos, oportunistas o centristas que con tanto apoyo terminan siendo al final los que ganan. Los que ganan porque tenía detrás nada más y nada menos que un milenio de catolicismo polaco que había sido la representación real de la nación polaca, y hay que ver la historia polaca para ver la historia de esa potencia impresionante que significa la Iglesia, y el primer papa polaco, tenía que ver con este asunto, por supuesto, ¿no? Ahora... Lo habían elegido para eso. Lo habían elegido para eso, y es importantísimo. La gente a veces no entiende la conexión íntima que hay en esos procesos. Pero a lo que iba, Solidaridad entonces tenía esa ala sindical que encabeza Pinior. Está preso, 6, 7 años tuvo preso Pinior. Y yo fui recién liberado, Pinior, a verlo allí a Wrocław. Y había visto también a Piotr Ikonowicz, que era una especie de líder anarquista semitrotskista de Varsovia, que había ido a verlo porque, bueno, era una de esas figuras, ¿no?, en ascenso en la oposición polaca. Y me llevó a un congreso estudiantil en Cracovia, que eran unos personajes curiosísimos, de pelos pintados y pelos cherokee, de eso. Es una cosa rarísima, un aquelarre, que felizmente disolvieron antes de yo llegar al local, porque venía una trulla de tipo de todos los colores y pinta huyéndole, y yo discretamente me metí en mi hotel que yo tenía cerca allí de los eventos y evité un carcelazo en Polonia que me hubiera salido muy caro. Yo en Polonia estaba alojado, las cosas del mundo, Dios mío. Esta es una anécdota que no me pueden culpar los amigos de charla. Había un amigo francés del partido francés de la LIT que llamaba Thierry. Mi amigo Thierry me dio la mitad de su casa para que yo viviera allí, solidario, ¿no? Y entonces Thierry le acomodan un matrimonio para finanzas del partido con una polaca y da 5.000 francos por él. Pero allí que se ha enamorado de la consorte, y había un lío allí por cómo devolverle la plata a la polaca, porque ya no había materia de compra, sino de amor sincero. Es una cosa que me divertía esa anécdota. Bueno, total que esta polaca tenía un apartamento en Varsovia, me lo pone a la orden y yo me voy para Polonia. No sé a qué, porque no sé la lengua. Tú hablabas en español con ellos, por supuesto, ¿no? Sí, había muchos polacos que hablaban español, ¿sabes? No, pero ¿cómo se entendíais en Francia, en francés, pero... No, digo, en Polonia. En Polonia era trabajosamente. Ahora, yo tuve la astucia de presentarme en las embajadas de Venezuela y decir que estaba en una sesuda elaboración de una tesis sobre las economías del este europeo y no sé qué cosa, etcétera, ¿no? Entonces tenía mis vínculos allí por la vía de las embajadas. Yo era un estudioso, ¿no?, que estaba preparando un libro, etcétera. Y así fui a todas esas embajadas de Venezuela, iba yo. Tú eras un antiguo diputado que estabas estudiando, ¿eh? Yo tenía, como llaman, presentación, como dicen los colombianos, tenía presentación. Entonces, bien, pero a mí me impactó lo del ¿cómo se llama?, el apartamento de esta polaca, una laburante, una muchacha de origen muy sencillo. Ella me da la llave y yo llego al edificio de ella, de ruido y tal, un edificio viejito, pero subo, chico, y aquello no se podía del calor, con un aparato un aparato de ¿cómo se llama? De aire acondicionado. De aire caliente, de calefacción. Pero funcionaba más que mejor. Bien, voy a bañarme, pero la ducha casi te tumba la fuerza del agua. Y ese apartamento tenía meses y meses vacío, o sea, ya vivía en París. O sea, ahí ves tú en chiquito lo que es las conquistas socialistas que llama la gente, ¿eh? O sea, apartamento de gratis con agua, luz y calefacción gratis, oye.
Mira tú, yo fui usufructuario de esa conquista socialista por algunos meses y revisé toda Polonia para allí y para acá, pero no había un plan específico. Nosotros apoyábamos era este factor sindical de solidaridad que encabezaba Piñor. Y trataba yo de tener un movimiento adicional con el iconoclasta Ikonovich, que era inagarrable, porque era un tipo muy volátil, y no pudimos armar nada con él. Tú en estos años te pasabas varios meses fuera de Venezuela, o sea, tu mujer y tus hijas seguían en Venezuela, ella aguantaba, ¿no? mi gran esposa, por 48 años oficiales y 2 más de noviazgo, 50 años compañera. Ella compartió conmigo toda mi... Sí, pero que estabas varios meses a veces fuera, Sí, ¿no? sí, yo pasaba por allá, estaba un mes, 15, 20 días y volví a salir otra vez. Entonces, vamos a los informes estos que hiciste tú a la LITSI en Buenos Aires. Eso ya es ya el 98. No, 88. 88. Pero ¿por qué preciso al año? Porque no solo es el año en que pude viajar más, sino que ponen el acento en la internacional en lo de este trabajo que hacíamos hacia Europa del Este. Polonia ya estaba estallando, y había estallado Praga también. Perdón, después de Moreno, cuando muere Moreno, ¿quién se hace cargo de...? Ese es el problema. A ver, explica eso. Bueno, rápidamente empieza unas caricaturas de jefes sustitutos que yo tenía cierta autoridad política en el asunto. Tú estabas en una cúpula. En una cúpula. ¿Pero que erais 10, 15, 5? Eran 9 tipos. 9. Pero en esa cúpula... Y en el MAS, al lado del MAS, yo tenía derecho a pertenecer a la dirección del MAS, digamos, no de titular de la dirección, pero entraba a todos sus organismos de dirección. Bueno, en esos 2 años de 85, 86, 87, yo estuve en muchos, no sé, como 200 charlas a lo largo y ancho de toda Argentina. Ahí me conocía toda la militancia. Y era muy conocido, porque tal como estamos haciendo ahorita, yo hablaba de lo humano y lo divino por horas enteras. Y entonces me exponían a una reunión cada viernes o cada sábado, reunían 2, 3 locales, y entonces yo hablaba del tema del día, y el tema del día terminaba a los 40 minutos y arrancaban las preguntas. Y las preguntas eran sobre el planeta Tierra, ¿entiendes? La guerra de Vietnam, la guerra tal, la revolución política, la situación rusa, la situación de la economía americana. Y yo respondía a todo, por horas, 2, 3, 4 y hasta 5 horas estuve yo hablando con 200, 300, 500 militantes en esas charlas. Y entonces se regó y me invitaban de todos lados y yo iba a dar esas charlas. Y volvía, cargaba las baterías en Europa o en giras por América Latina y volvía y daba esas charlas. Yo me acuerdo una en especial, pero esa fue en el Comité Central de Argentina, que yo paso por Venezuela, estoy un mes y pico, y entonces hablo de toda Europa del Este, etcétera, en el Comité Central del Partido Argentino, y me dice alguien, pero no has hablado de Venezuela, ¿no pasaste por Venezuela? Claro, ahí no pasa nada, chicos. Eso es un frío polar. En la lucha de clase en Venezuela pasarán años sin que pase estrictamente nada. Eso fue como el 12 de febrero. 13 días después estalló Caracas en la llamada el Caracazo. Yo no vi nada de eso, Pero para que vean lo que son los imprevistos, ¿no? Es que no había razones para creer que después de una instalación presidencial de Carlos Andrés Pérez, que la llamaron la coronación, y era pero Dios mío, todo el buenismo reunido y todo el panfilismo, tú dices, todo el fundamentalismo democrático, la colaboración, y Castro también, y el presidente americano, que yo no sé, el vicepresidente que estaba allí ese día. Bueno, y a los 15 días de aquel gobierno, chicos, estalla ese país en el Caracazo ese que ocasiona no sé cuántos miles de muertos. Lo que deja claro que no tuviste nada que ver. No tuve nada que ver, ni con el pronóstico quedé en ridículo completo, porque siempre habían malediciones. Entonces no pasa nada en Venezuela. Desde ese día aprendí a que no te des por enterado definitivo de nada, porque te puede sorprender, y Venezuela a mí me sorprendió a mí mismo,
con ese episodio mayor. ¿Y por qué se explica el Caracazo? Aunque hagamos ahora un... Se explica porque se había agotado toda la etapa de prosperidad y de ascenso social de la democracia, del boom de los años 70, que fueron años de gran prosperidad petrolera, y todavía queda el boom, o sea, la continuación de la progresión del ingreso para sectores medios, pero hay un proceso de diferenciación social producto de los retrocesos que ya implican en la presidencia de Lucinchi, en la presidencia de Luis Herrera, que hay lo que se llama el enfriamiento de la economía. Trabajaban en base a deuda, ya debíamos tanto como, no sé, 20, 30 mil millones de dólares. O sea, había austeridad, había frenazo en los ingresos de los trabajadores, había mucha corrupción oficial, y entonces es percibido aquello como un régimen que se olvidó de la gente, pues. Y el AMPA empezaba a crecer también. ¿Y qué fuerzas movieron el Caracazo? Entonces, ¿cómo se coció aquello? Todavía hay mucha gente que dice que eso es absolutamente inexplicable, que eso es un chispazo propio de una expectativa enorme que se crea con la elección para un segundo mandato, no inmediato. Carlos Andrés había sido presidente del 73-78, ¿verdad? Y que aprovechó en el primer mandato toda la riqueza del petróleo. Toda la riqueza del mundo y la repartidera de real por todos lados. Entonces, después con Luis Herrera y Lucinchi viene entonces el declive, o sea, se contiene y se retrae el salario. Bien, Carlos Andrés llega entonces con una expectativa de que vuelve la abundancia. Y lo que manda es un paquetazo neoliberal, como se llamaba en esa época, un paquetazo pero que era en realidad un paquete de estricta, elemental prudencia fiscal, que consistía en ponerle un precio de un bolívar a la gasolina, creo. Ahorita un litro de gasolina vale, no sé, 200 o 300 millones de bolívares en un litro. Un bolívar. Bueno, y entonces ese aumento y varios aumentitos pequeños en la cesta básica originó una especie de algo así, de insatisfacción social con ganas de remover todo, ¿entiendes? Una explosión de ira popular, pero no era por hambre solamente, era una indisposición con el régimen, que les había creado unas expectativas que rápidamente se la frustraban. Porque mira, por cada carnicería que se asaltó, hubo 10 o 20 asaltos a electrodomésticos y a farmacias, en perfumerías y todas las enseres y, ¿cómo se llama?, y adminículos para la clase media. O sea, fue una especie, eso que llamaba Francisco Miranda, soy bochinche, solo bochinche. Esa es una especie de maldición histórica que tenemos nosotros encima. Pero, ¿y no estuvo jaleado por ningún partido político? Dicen que por un factor de izquierda, pero es que no se consigue eso. Yo conocí activistas del 27 de febrero, amigos míos de Caracas, del PST, que participaron después del mediodía, pero en plan de subversivos, ¿no? Arrastrados por lo que ya había empezado. Por la mecha que venía estallando, la pólvora que venía estallando desde Guarena, una ciudad dormitorio al lado de Caracas. Pero aquello, se dice que fue una enorme imprevisión del propio gobierno, que deja colar un asunto sin ningún... Es más, Carlos Andrés Pérez se había ido al interior. O sea, no tomaron en serio que podía haber un peligro de explosión social. No existía en la mente de ellos. Y cuando reaccionan, sobrereaccionan con una represión inmisericordia, dejando miles de muertos. Eso es una cosa, realmente una irresponsabilidad histórica. Pero gracias a esa mortandad, pararon el trote, porque si no se anarquizaba completamente el país. Contradictoriamente, la represión fue la que permitió que siguiera el Estado. Si no, ya Venezuela hubiera entrado en la disolución actual, ya hubiera sido hace 20 años atrás, 30 años atrás. Y en ese contexto, volvemos a los informes que no se creían. Muerto Nahuel Moreno, que yo creo que nos hubiera permitido, porque él tiene una visión universal de muchas cosas, él hubiera entendido que venía un proceso realmente, digamos, a contramano de lo que habíamos imaginado siempre en Europa del Este.
había una especie de, ¿cómo se llama?, de visión casi religiosa del trotskismo, según el cual habría una explosividad, una explosión social obrera que se transformaría en revolución política y regeneraría los estados obreros. Era el proceso de revolución política para lo cual el movimiento obrero y alguna vanguardia que nosotros teníamos la responsabilidad de estimular o de ayudar a estimular, iba entonces a rectificar. Pero ya, por ejemplo, la existencia de Polonia como un proceso obrero impresionantemente garante de que se iba a producir una ruptura desde el movimiento obrero, ha debido tenerse, y eso no lo vio ni siquiera Moreno antes de morir, porque era muy escaso el tiempo que le tocó vivir bajo ese síntoma, que la presencia del papado y la presencia de la fuerza del nacionalismo religioso católico polaco debía ser un factor a tomar muy en cuenta en el desenlace final de esa crisis política. Tampoco se previó el año 80, Moreno ya estaba muerto 3 años antes, el factor digamos, del pinochetismo rojo, ¿cómo se llama?, la irrupción de Jaruzelski, el militar polaco Muy bien, entonces todo el proceso de revolución política no se da de acuerdo a lo que pensó Trotsky. A ver, en la tesis de Trotsky original era, eso es muy importante para mí, porque yo abandono el marxismo es a partir de esa constatación. A mí yo sigo algo mientras tenga certeza de certidumbre de que el análisis refleja la realidad, pero no hay nada que me indigne más que me hayan embaucado durante tantos años en un pronóstico falso. Bueno, ocurre que el pronóstico de Trotsky no era falso, porque él era de pronóstico alternativo, dice, la revolución o la burocracia como correa de transmisión del imperialismo hunde la revolución proletaria y la transforma en una restauración capitalista en beneficio de la burocracia. Hey, ¿qué tal Rusia y China actual? Se hacen clases capitalistas, correaje del imperialismo capitalista mundial. Ajá. O el movimiento obrero deberá proseguir su lucha por la revolución proletaria mundial, liquidando la burocracia en cada uno de sus bastiones en sus países. Bueno, lo que se dio fue la primera hipótesis de Trotsky, pero nosotros militábamos ahora por la segunda. Nosotros militábamos por la regeneración del Estado obrero con una revolución obrera socialista, democrática, etcétera, el verdadero paraíso obrero, toda la tontería del paraíso en la tierra, ¿entiendes? Y bueno, ocurrió otra forma de infierno que la propia burocracia facilitó. Y eso se vio clarísimo. En Rusia, por ejemplo, el papel de agente directo de Yeltsin, de toda la... Porque está bien, Gorbachov era medio agente, ¿no? Pero Yeltsin asume la conducción de Rusia como Estado capitalista ya. ¿Bien? Su transformación fue en una operación que tuvo en Barcelona, donde le debieron hacer algo. Ajá. Y ya volvió, ya lo lanzaron los agentes del imperio. Sí. Ah, yo no sabía. ¿Qué es eso que estás hablando? No, dice que hay momentos en los cuales... ¿Qué estabas insinuando tú? No. Eso fueron, operación europea, norteamericana, pues de recolocar a un personaje y de apoyarle, y pasó lo que pasó. O sea, ¿qué tal? La puntada final, claro. Bueno, entonces, revolución política sí hubo. La burocracia logró la restauración capitalista en todos los países, porque hasta la propia Polonia, con el liderazgo de Solidaridad, es inexplicable sin los nexos que con sectores de Estados Unidos, de Inglaterra, Francia, etcétera, articulan con Walesa, mira, como en los viejos tiempos, el gobierno polaco en el exilio. O sea, una influencia grande, ¿no? Y el papado como agente directo de la restauración allí. Bueno, cuando yo veo todo ese fenómeno, o sea, yo lo vi venir
y estaba entonces de país en país buscando ese famoso vellocino dorado de aquel segmento obrero revolucionario que iba hasta el final en la lucha por un partido revolucionario y la regeneración. Tú ibas viajando por todos esos países, ¿sí?, buscando a los obreros que se iban a convertir al morenismo para reconstruir la Internacional. Al trotskismo, era muy bien. Sí. Y casi me veían, bueno, este lunático, ¿de dónde es? ¿Qué es lo que quiere? A este quiere que volvamos al bolchevismo, pero no será para joderme, como decía en Venezuela. No, compañero, esto aquí no va más. Mire, yo vi como, no sé, yo saqué una cuenta una vez que me daba 22 grupos, pero ahorita no los podría recordar. En Hungría, 22 grupos, vi, y los hablaba visitas con todo. Muchos de ellos hablé hasta por señas, qué sé yo. Es una lengua dificilísima, lo cual les obliga a ellos a su vez a conocer lengua extranjera. Entonces, yo medio entiendo bien el inglés, hablo normalmente en francés, y entonces les oía negativas en redondo, a repensar siquiera en Hungría, el país de la gran tradición obrera del Consejo Obrero Central de Budapest del 56, cuando las Fuerzas Armadas y Policiales se fracturan con Palma Letter y Sándor Kopacki allí en la dirección de la policía, Imre Nagy era el líder del gobierno auténtico y se produce aquella prodigiosa revolución política en Budapest. Ni memoria de eso, no quieren saber ni siquiera de su propia historia. Ellos quieren es el capitalismo. Entonces, aquí no hay que hacer más nada, decía yo. En Bucarest lo mismo, en Alemania, ¿qué podía uno hacer para impedir, chicos, que venía una nube de alemanes orientales a meterse en los, ¿cómo se llama?, en los supermercados de Berlín Occidental, chico, a llevar que no le cabían las cosas arriba de la cabeza. Era un contrasentido histórico, era una vana ilusión pretender que los obreros y las masas populares de esos países, al conocer las ventajas del gran consumo capitalista, no desearan ese consumo y no una hipotética aventura en la nueva cruzada revolucionaria que le proponía algún tipo que veían como idiota, ¿no? Bueno, eso es lo que yo le explicaba ya en Buenos Aires. Mire, viene por la derecha todo viene por la derecha. No, compañero, usted no ha entendido. Con esa... De ese grupo que erais 9, ¿no? O 8 o 9 los que dirigíais. Sí. ¿Eras el único que viajabas por...? Sí. Había otro que había venido a Polonia, pero... Y creo que ahora, haciendo memoria, creo que lo mandaron porque desconfiaban de mi diagnóstico. Y regresó muy también complicado. Pero en el fondo, todos querían seguir el dogma según el cual tenía que haber un destino para la revolución bolchevique, revolucionaria trotskista en Europa del Este. Y para mí eso fue, qué sé yo, definitivo. O sea, esto no va más. Luego el pronóstico histórico de Trotsky está errado. Ergo, todo el marxismo se equivoca. Todo el marxismo propone el paraíso en la tierra. Esta era la última oportunidad para un paraíso que se había malogrado y que volvíamos a enderezar para hacer el nuevo paraíso. Tampoco se da. Esto está mal planteado. Yo esto lo dejo hasta aquí. ¿Cómo se produjo el proceso de tu toma de conciencia, desencanto, llámalo como quieras? Porque hay una coincidencia interesante, que es que también se hunde la experiencia del partido argentino. 88 creo que es ya el partido... ¿Por disensiones internas de quienes querían sustituir a Moreno? ¿Cómo fue el asunto? No, ahí no ocurrió tanto eso, aunque había la decepción inmediata del triste papel de supuestos sustitutos de Moreno, que era una caricatura completa. Moreno era incomparable, era un tipo de una genialidad visible y nadie, mira, como siempre ocurre detrás de esos genios así, difícilmente puede alguien sustituirle. Entonces allí había un rasero, algo mediocre, ¿bien? Y algunos se postulaban allí como
No puedes, tonto. Y yo, a mí me tocó exponer varias veces, mira, aquí o hacemos un colectivo muy serio para las medias capacidades de cada uno, sumarla, ver cómo sustituimos al insustituible Moreno, o aquí no hay salvación posible. Ahora, ocurrió que llegó el gobierno de Alfonsín y le declaramos la guerra. Teníamos un partido, acuérdate, de una gran implantación en el movimiento obrero y en los barrios obreros de Gran Buenos Aires, sobre todo. Entonces le declaramos la guerra al gobierno. Y ocurrió que el Alfonsín, chico, adelanta las elecciones 6 meses. Mejor dicho, renuncia 6 meses antes. No, él no renuncia, convoca 6 meses antes de lo que tocan las elecciones para facilitar que se descongestionara toda la transición hacia el peronismo, porque lo que él quería era que ganara el peronismo, que lidiara con ese monstruo social alborotado que era el movimiento obrero, que tenía dirección peronista, pero que estaba siendo desbordado por la izquierda, por las fuerzas nuestras. Nosotros habíamos sido capaces de impulsar lo que se llamó el Rosariazo, que fue una oleada de saqueos impresionante en Rosario, y esa misma oleada de saqueos se vino hacia el Gran Buenos Aires y empezaban a aumento de la presión cada vez más fuerte en Gran Buenos Aires. En el Caracazo no interviniste, pero en el Rosariazo sí. Así no propiamente en Rosario, yo no puedo mentir, podía ponerme ahí de héroe del Rosariazo, pero en realidad yo andaba no sé en qué lío en Europa del Este cuando el Rosariazo. Regresé y ya había pasado el Rosariazo. Sí sé que se instaló la anarquía en el Gran Buenos Aires también, íbamos entonces, estamos liderando muchos de estos movimientos en el Gran Buenos Aires. Pero para intentar sacar ventaja sí, para intentar del caos, para intentar imponer una dinámica de que se planteara el tema del poder contra Alfonsín. Habían huelgas policiales que nosotros inspirábamos también. Y una descomposición de la Fuerza Armada. Muchos de los pibes nuestros que hacían vida de soldado los mandaban a comer a la casa porque no tenían ni para la cena. Porque no se explica esa coyuntura dificilísima de Alfonsín, donde no hay ninguna fuerza que garantice el eje del orden, del poder. Porque el ejército no podía hacer nada. Después de la derrota de Malvinas, queda arrinconado, incapacitado hasta para desfilar, porque si desfilaba en una calle le caían a piedra a la gente. Acuérdate que habían sido dos etapas de dictadura muy cruentas, ¿no? Bueno, entonces, cuando Alfonsín lanza esa línea de adelanto a las elecciones, el partido, que eso fue los análisis que hicimos varios de los compañeros, el partido tenía 1.500, 2.000 rentados. ¿Rentados se dicen? O sea, liberados, profesionales, sí. Profesionales. Tantos, ¿eh? Sí. Y el dinero lo obteníais todo de las cuotas de las cuotas, sí que teníamos 80, 100.000 militantes, aquello era impresionante. Simpatizantes, digo, militantes, habían 20 o 30.000. Bueno. Cotizantes. Pero había mucha plata, digamos, de un esfuerzo militante cotidiano. Todo de aportaciones. Aportaciones y un día de salario por obrero. Se daba. Pero no recurríais a recursos non santos, ¿no? No sé, había aparatos especiales del partido que ha podido hacer esas cosas, pero eso no se dice ni siquiera yéndose uno. No, en realidad no recuerdo que haya habido expropiaciones y eso. Había ese fondo de los apartamentos que te digo. Fíjate que en Estados Unidos, que era una organización gemela con el Partido Argentino, el Social Worker Party de estos que eran los que formó Trotsky en su época, ¿no? Ese partido se convierte en el partido eje del movimiento antiguerra. Ajá. Y era la flor de la juventud americana del año 76, 74, no, 70, 72, eran los grandes movimientos antiguerra de Vietnam, son los producidos por las organizaciones estudiantiles y la influencia del Social Worker Party es esencial. Bueno, muchos de ese partido de jovencitos eran beneficiarios de una cosa que había en los Estados Unidos, debe haberla todavía, en que los padres le depositan a sus hijos un fideicomiso para sus estudios y sus cosas, pero que llegado a mayoría de edad disponen de esos fideicomisos. La cantidad de fideicomisos que los pibes le entregaban al partido era impresionante, era un partido riquísimo, el partido norteamericano. Bueno, los argentinos teníamos
tenían ellos un fondo importante de apartamentos que les habían, porque ahora que recuerdo, eran judíos muchos de ellos, judíos atípicos, porque daban sus apartamentos al partido. Recuerdo por lo menos 3 o 4 que eran mis amigos personales y me confesaron que habían dado el apartamento de herencia al partido. Bueno, entonces, esta cantidad de liberados, de rentados o profesionales, chicos, se constituyeron en la base social de un viraje a la derecha, un viraje conservador, un viraje hacia, no, tiene que ser gradual y, ¿cómo se llama? Gradual, pacífico, digamos, el control del movimiento obrero sobre instituciones es fundamental, hay que ir a las elecciones. Y todos querían ser diputados. ¿Y ese viraje estuvo organizado por algún ideólogo o fue una cosa casi Era un segmento de la dirección que empezó con muchos artilugios teóricos a justificar que no era el momento, que había pasado el momento de la insurrección y que se imponía el movimiento de... ¿Eso se podría seguir en las revistas que publicabais? No creo. ¿Estrategia salía ya entonces o no? No, había dejado de salir, estaba saliendo Correo Internacional, que yo dirigí en una etapa. Había un periódico, sí, ¿no? Se llamaba el periódico, era un periódico semanal que ha podido ver. Ojo que eso no trascendió mucho, esa línea. Eso fue una cuestión que, mira, y a su manera reflejaba lo del este europeo. Porque como los trotskistas eran maniáticos de la concepción global del proceso, un retroceso del movimiento obrero revolucionario en Europa del Este y en la propia Rusia, que empezaban a militar era por la restauración capitalista, consciente o inconscientemente, y un retroceso en Argentina, que ya había logrado capear el temporal con Alfonsín y esa oferta electoral que le proponía para una reconstrucción del régimen político, lleva al partido a una especie de vamos a meternos entonces en esta onda democrática. Ahora, al partido renunciar a una vía revolucionaria, que era la que estábamos preconizando hasta meses antes, de asalto al poder por vía insurreccional, una vez que se produce ese cambio hacia la línea electoralista, estalla en 8 o 10 pedazos. Ahí donde yo me encuentro que con mi experiencia en el este europeo, más la tragedia del partido argentino, que era el sueño de mi vida, que el partido que yo nunca hubiera podido construir, lo había construido Moreno y los compañeros argentinos, y que era potencialmente un partido bolchevique de gran calidad, al ver ese partido deshecho, chicos, en unas luchas infernales de fracciones de todo tipo, unas de base real y otras inventadas, de cuanto loco se le ocurrió allí. Ahora que recuerdo, la ideología de género ya empezaba a echar broma allí, ¿no? Habían tendencias gay también echando broma, ¿no? Bueno. Estamos hablando del 88. 88. Bueno, entonces yo dije, yo me voy. Me fui para mi casa. Y volviste a Valencia. Me volví a Valencia y resolví que no tendría que ver más con política, por lo menos que no tendría que ver más nada ni con marxismo, ni con izquierdismo, ni con revolución proletaria, ni con nada de eso que significara... Y eso fue antes de la caída del muro, además, ¿eh? Eso fue en los días de la caída del muro, porque eso se fue sedimentando. Te digo, tú te fuiste antes, ¿eh? Que yo no recuerdo cuándo cayó el bendito muro. Sí. 89 es eso, ¿no? Sí. O sea, tú volviste, en diciembre del 88 volviste a Valencia, me parece, ¿no? Me habías dicho. O no sé. No, es que el 89 yo andaba otra vez por Francia todavía. En las trifulcas chico, de la revolución política. ¿Y sabes por qué lo asocié? Porque yo tenía a mi mujer aquí, con mis 2 hijitas. En París estaba yo. Y aquí, París, bastante grave que yo confunda París con Oviedo. El 89 yo estaba en París. O sea que todavía en el 89 seguías en Estaba todavía. Y lo de Argentina debe ser entonces a finales de 89. Sí. Exacto. Y entonces el colapso de lo de Berlín, contradictoriamente, que es la confesión de la inutilidad del programa,
porque al fin y al cabo a mí me toca defender la tesis de que la unidad alemana es progresiva, porque no es... Escúchame, porque ¿cómo se llama? ¿De qué nos sirve? Y que la hipótesis de hacer extensible las conquistas de octubre, como se decía, el socialismo del este al oeste, es absolutamente inviable. Entonces, si eso es un hecho objetivo, que se derrumba el bendito muro, y nosotros estamos por la caída del muro, ¿qué otra cosa más positiva puede haber que la unidad del proletariado alemán y la unidad de la nación alemana en la perspectiva de una renovada idea de que la Alemania unida le tocará en el futuro rehacer su camino hacia el socialismo? Pero ahí como que es preferible quedarse sin volver al socialismo, sí, nada. Ni al nacionalsocialismo. Ni al nacionalsocialismo menos. Resultado. Sí, me acabo de recordar esa historia, y bien, eso es ese proceso, 88-89, que yo ya cierro la persiana. Aquí no hay más nada que hacer. Y el 89 creo que es la gran crisis del Partido Argentino, es el 89. Una simple pregunta para terminar con este periodo. Tú escribías entonces, por escrito, digo, sí, aunque el autor principal era Moreno, de La Corriente, como con sus seudónimos, mientras él vivió, digo. Sí, hasta que murió era él el que escribía los artículos. Y yo escribí varios artículos bajo su dirección, ¿no? Recuerdo uno que hizo alguna bulla que se llamaba Armas nucleares y lucha de clase. Era una justificación de la defensa del armamento estratégico soviético, basado en cuestiones técnicas. Yo me puse a elaborar, me puse a estudiar. Se encuentra por internet ese artículo, ¿no? Todavía puedes escuchar. Sí. Yo una vez lo conseguí. Pero es que rebuscar. Internet es imposible, digamos, si no te tiene algunas pistas llegar a... Pero convendría... Porque... ¿A qué me vas a venir? ¿Me vas a devolver? Hombre, hay que recuperar este material, estos documentos. Es que definitivamente lo tuyo eres un ratón de biblioteca de internet. No, hay que buscar, Ya. Bueno, pues... Pero para mí carece de interés, es una cuestión que me impacta lo que yo pude haber escrito con un marco de conceptos y de principios absolutamente ajeno a lo que pienso. Sí. Pero no solo ajeno, contrario a lo que pienso ahora. Porque esto es, mira, yo no es que me voy a poner de ejemplo de nada, pero es interesante ver cómo puede una persona que de verdad honestamente peleó por esas ideas, encontrarse en su edad madura, porque ya yo había cumplido 45 años, encontrarse con que lo que has peleado por 20, 25 años es absolutamente artificial todo aquello, ¿no? O sea, el descubrimiento del monismo, de la ¿cómo se llama?, de la ilusión del bendito paraíso terrenal marxista, descubrir de que después de todo hasta la bendita plusvalía no es verdad, que pueda ser una definición con pretensiones universales, o de que la tal lucha de clase que trasciende la frontera te la explicaron mal porque ya está en el año 14 destrozada esa tesis por la propia realidad internacional, cuando los proletarios se echan tiros unos con otros en las barricadas. Solo que Trotsky le había dado todavía una explicación de que, bueno, que eran los social traidores los responsables del asunto, cuando era de verdad el sentimiento nacional de los alemanes que les animaba a echarle tiro a los rusos y viceversa, de allá para acá, ¿no? Tú en el 89 cumplías 42 años. Exacto. 42 años. Y habías pasado 20 años como de militancia y de revolucionario profesional, primero con el lambertismo, luego con el morenismo, y entonces lo dejamos aquí, dejamos esta parte de la conversación en la cual tú con 42 años pues decides cambiar de proyecto vital. De proyecto vital, yo cancelo mi militancia de izquierda y comunista, y por favor, el que llegue a oír esto, que le digan que yo soy comunista, yo dejé de serlo en 1989-90. Ya está. Muy bien, gracias, bueno, Alberto. Gracias a ti. Seguimos. La duda mía es ¿para qué sirve esto? Hombre. Pregunta difícil. ¿Para qué puede servir esta conversación? Igual para mí me sirve, es la historia de mi vida, yo la también, pues oye,
pasamos la mañana. Eso es muy importante. Ok, muchas gracias, Gustavo. Y es posible que alguien lo vea. Exacto. Y a alguien le interesará. Y si no les interesa, pues peor para ellos. Ya, es el testimonio de una vida de la mejor buena fe vivida bajo principios y bajo teorías equivocadas, pero que permitían vivir por ellas. No sé cómo, pero uno vivía por esas cosas. Seguiremos. Ok, gracias.